Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, muy buenas noches amigos de la biblioteca de Shlomo, de la biblioteca de Salomón. Antemano te doy la bienvenida a la hora que te dispongas a escuchar este audio programa que está dedicado especialmente para ti, que eres un apasionador o alguien que te apasiona el misterio. Y bueno, pues de antemano para nosotros es un privilegio que estés aquí con nosotros juntos platicando de esas temáticas que tanto nos interesan en el día a día y que realmente muchas veces el misterio atraviesa la realidad en la que vivimos actualmente. Bueno, pues prácticamente este programa lo estamos haciendo muy en especial para todos los amigos que han estado sufriendo las diferentes catástrofes o los diferentes eventos que la misma naturaleza se ha dispuesto a manifestarse para darnos un mensaje o para simplemente hacernos recordar su poderío. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre unas temáticas muy interesantes. Vamos a platicar, nuestro primer tema va a ser sobre el diluvio universal en diferentes civilizaciones, diferentes culturas alrededor del mundo, ya que en muchas culturas se ha hablado sobre un diluvio, tanto como en la maya, como en la inca, como en la sumeria, como los indios hopis. Más de 250 culturas ya han hablado de esto. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a los amigos de YouTube, a los amigos de Facebook, a los diferentes grupos que nos hacen el favor de escuchar este programa cuando es transmitido vía Facebook Live, y también a los amigos que amablemente nos hacen el favor de escucharnos cuando transmitimos este programa. Y para ti prácticamente está dedicado este programa, porque sin ti este programa realmente no tuviera ninguna función. Y bueno, pues este programa en sí va dedicado a todos los amigos damnificados que han sufrido y están sufriendo en este momento en un temblor en Oaxaca, México, de 8.2, también que se sintió en la Ciudad de México, que el epicentro fue pues en Chiapas, como ya lo sabemos, ¿verdad? O lo hemos escuchado en diferentes medios informativos, pero siempre hay algo más atrás de todo eso. Yo creo en lo personal que a nivel científico, conforme a nuestra investigación, hemos visto que siempre los eclipses han hecho un gran cambio en la humanidad, ya que la misma luna influencia sobre el ser humano. ¿De qué manera? Ya que sin la luna, que si no existiera la luna, literalmente viviéramos un tsunami tras otro tsunami. Y bueno, realmente esto es toda una realidad. También quiero saludar fuertemente a los amigos de Spreaker, que gracias por su sintonía, gracias a todos sus seguidores. Ya somos más de 411 seguidores, lo cual te lo agradezco inmensamente. También quiero agradecer a mi asistente
que siempre amablemente me está apoyando en este viaje enigmático, en este viaje del misterio. Y bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias por un día más, ya que hemos estado viendo todas esas catástrofes y me preguntaban qué es lo que yo pensaba o cuál era mi punto de vista con respecto a esto. Yo pienso que al final yo creo que no es un castigo, sino al final yo creo que es un regalo de parte de la naturaleza misma para hacernos recordar su grandeza, su maravillosa poderío, y de cierta forma crear conciencia, ya que he visto una reacción de diferentes personas que se están uniendo alrededor del mundo para crear conciencia, unirse en oración, unirse a meditar, unirse en un pensamiento positivo, el cual te invito también a ti, a que juntos nos unamos, juntos a apoyar a toda esa gente que la está pasando muy mal en este momento, a través del temblor, a través de la lluvia, y por eso nos decidimos abordar este tema sobre el diluvio universal, con mucho respeto a todos los damnificados. Desde aquí, la Biblioteca de Slomo te manda un fuerte abrazo caluroso. Sé que están pasándola muy mal y bueno, este programa es para ti, dedicado para ti, para todos los amigos de Miami, de Texas, desde Norwalk, California. Y bueno, sin más, empezamos. Pero antes de comenzar, quiero dejarte con una pequeña introducción que hemos preparado muy especialmente para ti. También quiero saludar muy fuertemente a mis descendientes, a mis familiares que en este momento se encuentran en Oaxaca, México, y que la están pasando muy mal. Pero desde aquí, yo creo que si nos unimos todos en un solo pensamiento, la hora que te dispongas a escuchar este programa, cuando lo escuches, te hago una invitación a que a través del pensamiento, de un pensamiento positivo, cierres tus ojos o con tus ojos abiertos y te dispongas a mandarle muchas bendiciones a todos nuestros hermanos. Y si lo puedes hacer físicamente a través de tus donativos en la Cruz Roja, hazlos. La Biblioteca de Slomo también está comprometido con el donativo en la Cruz Roja y vamos es un acto de gratitud. No importa la cantidad, al final es la intención con lo que tú haces de tu corazón a corazón. Bueno, pues sin más, te dejo con esta pequeña introducción antes de platicar nuestra temática, el diluvio universal en diferentes culturas. En más de 250 culturas alrededor del mundo se ha hablado sobre el diluvio universal y hoy trataremos de abordar algunas de esas culturas que ya han hablado sobre un diluvio universal. Comenzamos. Siglos de evolución humana, invención, aspiración y guerra. Siempre guerra. La más antigua y perdurable de todas las costumbres humanas. Orígenes, primera parte. Hace 100.000 años existió una gran civilización en el universo. Como todas las grandes civilizaciones, enfrentaron un cambio terrible y drástico. Una amenaza externa a su primacía. Algo que nunca esperaban. Para lo que nunca se prepararon. Una amenaza del espacio exterior que llamaron simplemente la inundación. Una fuerza sin igual, con una sed insaciable.
todo lo que tocaba. Al principio todo indicaba que su tecnología y su valor les darían la victoria. Pero esperaron demasiado en ver la amenaza, en unirse en la lucha. La inundación había llegado muy lejos y muy profundo. Se alimentaba de vida inteligente y con eso se volvió más inteligente. La inundación era única. Usó su gran fuerza contra ellos. Ellos eran los precursores. Bueno amigos, esto ha sido nuestra introducción. Pues prácticamente como escuchaste en el audio, ya ha habido catástrofes, ya en otros planetas ha existido diluvios universales. Ha existido no solamente un diluvio de agua, sino también ha habido un diluvio de fuego. Tanto así que se dice que en un libro muy antiguo llamado la Biblia, Torá, ¿verdad? Escritura, habla en una de sus historias, dice que en una ocasión hubo un ser que se rebeló en contra del todo, y dice que él caminaba sobre los planetas y que literalmente los consumía a través del fuego o a través de la lluvia. Y bueno, lo hemos visto analizando. Hay planetas que literalmente están calcinados, todo su exterior está calcinado. Se dice que literalmente cayó una lluvia de meteoros y que eso fue que este planeta fuera calcinado, y no solamente uno. En todo nuestro sistema solar aparecen muchos planetas calcinados y fuera de nuestro sistema solar. Tanto así que hay un planeta que literalmente su corazón de este planeta es de diamante y está a miles y miles y miles de millones de la Tierra. Pero bueno, hoy en día con la tecnología que se ha desarrollado se puede ver las imágenes y bueno, son impresionantes. Un día vamos a hablar sobre estos planetas, esta historia que bueno, pues que ha sido contada en diferentes culturas. Y bueno, quiero agradecer por este audio a Bereshit Mazal, pareja que nos proporcionó este audio y con un excelente trabajo. Bueno, pues continuamos con nuestra temática. Vamos a hablar sobre el diluvio universal. El diluvio universal y sus versiones. El relato bíblico del diluvio universal no solo no es el único que describe este acontecimiento, sino siendo también se encuentran una gran cantidad de culturas ancestrales por todo el mundo, sino que de hecho no sería siquiera el primero en narrado. Literalmente ha habido muchos diluvios alrededor del mundo que verifican esta información. En el libro Minds of Creations, déjate de leer este libro para que tú misma puedas colaborar y realmente hacer un trabajo de investigación junto con nosotros y verificar la información que te estamos proporcionando, de la cual estamos dialogando, de la cual estamos
compartiendo contigo. Minds of Creation, que el libro se deletrea así: MYTHSOF, C de casa, REATION. Minds of Creation, la mente creadora de Philip Freud, afirma que se cuentan más de 500 leyendas del diluvio en más de 250 culturas. Más puntualmente, James Perloff señala en su libro tomado de In Junkyard, en la página 168. En el 95% de más de 200 leyendas del diluvio, el diluvio fue universal. En el 88% una familia fue salvada. En el 70% la supervisión, o más bien la coexistencia, diría yo, fue por medio de un barco. En el 67% también se salvó a los animales, y en el 66% del diluvio se debió a la maldad del hombre. En el 66% los sobrevivientes habían sido prevenidos. En el 57% tenían una montaña. En el 35% se enviaron aves del barco, y el 9%, exactamente 8 personas, se salvaron. Pues ya lo hemos, quizás ya hayas leído o quizás ya hayas escuchado este relato bíblico, este relato antiguo del Génesis, que habla de un diluvio universal. Pero en las leyendas hebreas hay un libro que se llama el Midrash, que quizás no lo conozcas, porque es un libro de cierta forma muy hermético. Cuando digo hermético, es una enseñanza muy celosamente escondida por los hebreos. Dice que son las leyendas hebreas, y tanto que los hermanos judíos han guardado muy celoso esta información durante miles de años. Y bueno, eso, ¿cómo es que se da este libro? Porque en las aventuras del destino, ¿verdad? Yo creo que la misma vida, el universo, Dios, el cosmos, te coloca en los lugares precisos y adecuados. Y bueno, en una ocasión conocí a un maestro de antropología y psicología, y el cual sigue siendo mi maestro, es Carlos McDonald's, que literalmente lo conocí en una conferencia de los rollos del no muerto, y ahí ya empezó esta aventura del misterio, ya que desde ahí nació fuertemente la necesidad de seguir investigando todas estas temáticas. Y bueno, también el maestro Ortiz, yo le diría que es eminencias en todas estas temáticas, ¿verdad? Y bueno, el Midrash dice que, literalmente te lo voy a compartir como exactamente dice el Midrash sobre el diluvio, y estas frases dicen así: ¿acaso podía ser cierto? Se preguntaban uno al otro. Este excéntrico personaje ha pasado 120 años construyendo un bote gigante a kilómetros de distancia de la fuente de agua más cercana. Cuando estos mismos curiosos le preguntaban sobre su propósito, Noah, porque su nombre hebreo era Noah, o sea, Noé, contestaba: mejor arrepiéntanse antes de que llegue el diluvio. Uno no puede caminar sobre el agua. Dios está decidido a destruir a todas las almas vivientes a través de un diluvio a nivel mundial. Y la única esperanza es que ustedes cambien su estilo de vida. Esta inmortalidad debe detenerse ahora mismo. ¿Por qué estaba sucediendo esta situación? Ya que en un pasaje
Génesis relata y dice que en la época de Noé, incluso el maestro Yeshua, el maestro Jesús, habla y dice, y los tiempos finales serán como en los tiempos de Noé, o en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y usa como ejemplo estas historias en diferentes épocas. Pero ¿por qué? ¿Qué era tan malo? Porque decía el maestro Jesús, en aquella época comían y bebían. Y también el mismo relato de Moshe, de Noé, relata y dice, y comían y bebían y se daban en casamiento. Pero ¿qué es lo que pasaba realmente? ¿Por qué era tan malo comer y beber? Si hoy en día muchas veces echarte una cerveza o una copa de vino no está de más, siempre mantengas la cordura, ¿verdad? Pero en aquella época el Midrash dice, las leyendas hebreas, dice que en aquella época no solamente comían y bebían, sino que también realmente lo que no comían y bebían de cosas ordinarias, sino comían cosas completamente fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque se dice que esos personajes eran ángeles caídos que se mezclaron con las hijas de los hombres y dieron así seres híbridos. Cuando digo de seres híbridos, seres mitad humanos, mitad ángeles. Y realmente es una realidad. Si hablamos de nuestro ADN, los científicos han comprobado que este ADN que tenemos no es humano, no es normal, ya que tenemos 12 cromosomas, pero ¿qué hacen 12 cromosomas si 10 no están en función? Y bueno, estos 10 cromosomas no están porque sí, sino tienen una función muy específica, ya que en un programa muy especial que hicimos sobre el ADN, de los ángeles caídos, o el ADN extraterrestre, así le pusimos al tema, y cual tuvimos una gran reacción, en donde muchas personas nos empezaron a enviar mensajes, incluso amigos, diciéndonos que su tipo de sangre es muy rara, un tipo de sangre muy rara. Y bueno, pues en sí hay dos científicos a nivel global muy respetuosos. Estos dos científicos son europeos y hicieron una gran investigación que los 10 cromosomas que tenemos apagados realmente no son basura como nos los han contado, ¿no? Pero realmente si realmente tuviéramos activos estos 12 cromosomas, fuéramos metahumanos. ¿Qué te quiero decir con metahumanos? Tuviéramos la facilidad de la teletransportación, de la telequinesis, ya que yo como estudiante de psicología te puedo decir que solamente el ser humano conoce el 5%, y eso es mucho, del cerebro. Un 5% versus un 95%, y con toda la tecnología que tenemos hoy en día no terminamos de conocer realmente la capacidad de nuestro cerebro. Pero bueno, retomando a nuestro tema, en aquella época dicen que comían y bebían y estos ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres. Bueno, pues lo que comían y bebían no era realmente vino, o comían pan o carne de animales, no, realmente lo que bebían era sangre humana. Sí, sangre humana, ya que hoy en día es realmente aberrante todas las cosas que se saben en la internet, pero realmente lo que conocemos de internet es solamente el 20%, porque existe una red que se llama la Deep Web, o la red profunda, y ese es el 80% nato de la internet.
Realmente eso es lo que existe realmente en las sombras. Y más adelante vamos a hacer un programa muy en relación sobre eso. Pero se dice que en aquella época comían y bebían carne humana. Estos personajes no eran personajes comunes y corrientes, se dice que eran gigantes, personas muy altas que sobrepasaron su autoridad y sometieron al ser humano al esclavismo, y no nomás al esclavismo, sino que en aquella época, cuando habla de que se casaban entre ellos, realmente eran aberraciones. Imagínate una niña de 8 años casándose con un hombre de 60 años, 70 años y teniendo relaciones. Eso es aberrante. Eso hoy lo estamos empezando a ver. Y lo vemos en el día a día. O sea, lo vemos en las noticias. Yo hace poco estaba leyendo La Opinión, lo puedo decir así, y estaba hablando sobre un artículo de un nefasto, así lo puedo decir, nefasto. Y busca qué es nefasto, no te lo voy a decir porque, bueno, no viene al caso, ¿verdad? Pero un nefasto decía que Dios le habló, y una persona de 55 años o 60 años, y que se tenía que casar con una niña de 12 años. Y que porque Dios le había hablado y que porque Dios le había dicho que tenía que instruir a esa niña. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que nadie dice nada. Que nadie habla. Los propios padres estaban de acuerdo. Y hoy en día eso es lo que vemos. Pero lo que se mueve más abajo de lo que no vemos, en la Deep Web, el 80%, incluso existe la Dark Web, algo mucho más oscuro de lo que te puedes imaginar. Pero bueno, esa no es la temática del día de hoy. Y bueno, eso hoy en día está pasando, ¿no? Y por eso es que el Maestro Jesús hacía mención de esto, ¿no? Entonces realmente lo que está sucediendo hoy en día es un despertar de conciencia. Y estamos entrando a una era de conciencia. Estamos entrando, prácticamente estamos en las puertas de la era de Acuario, en la era de una era de oro, en aquella época donde los egipcios, los mayas, los sumerias, los atlantes pudieron disfrutar las mieles de la era de oro, donde literalmente reinaba la sabiduría, la paz, la armonía, la vida, la luz, el amor, la compasión, todas las características del ser. Y bueno, continuando con nuestra temática, te voy a seguir compartiendo qué es lo que dice el Midrash. Los líderes de la generación estaban furiosos. Solo esperen al día que intenten entrar al arca. Nosotros vamos a romper el arca y a todos los que estén en ella. Literalmente estos seres eran seres muy malvados. Eran seres realmente muy perversos. El día desdichado llegó. Tan pronto como el último de los animales había entrado al refugio de Noé, los guerreros designados estaban preparados para llevar a cabo su amenaza. Los misiles de catapulta estaban listos para ser lanzados. Los feroces flechas estaban ya encendidas. Repentinamente, cientos de animales emitieron un rugido al mismo tiempo. Los leones, los tigres y los osos, ¡oh Dios!, atacaron
al unísono. Los pseudo guerreros volaron a los cerros, temiendo por sus vidas. En este momento empezó a llover, adaptado del Midrash. Y bueno, esta es la historia, el relato de una de las historias más antiguas y más contadas universalmente. Casi toda una nación antigua, desde los indios americanos hasta los chinos, tiene una tradición de un diluvio conectado con una torre. La Torah enfatiza la lección moral. El hombre es responsable por el mundo y sus acciones pueden ser destruido o preservado. Como hoy en día vemos toda esta situación que estamos pasando, y esto lo puedes encontrar en Génesis 6:9 o lo puedes encontrar en el Midrash, las leyendas hebreas, leyendas e historias que realmente han quedado en la memoria de la humanidad y que han sido heredadas de generación en generación para que no se repita el mismo error, ya que hay un pasaje muy antiguo del Nuevo Testamento que dice: y la tierra gime, así dice, y la tierra gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de la luz. Realmente lo que la tierra está pidiendo, la Pachamama, Eva, porque Eva es la tierra, ya que en el principio se le dijo a Eva: tú serás la madre de todo ser viviente, de todo ser que respira. Y realmente es una realidad que estamos viviendo hoy en día, tal como podemos observar y podemos ver el cambio climático que estamos viviendo hoy en día, comprobando las diversas versiones halladas con el correr de las generaciones. La tradición oral se ha ido encargando de darle matices y acentos locales a la historia del diluvio, pero en todos los casos se mantiene un hilo común, un cataclismo devastador del cual solo el hombre, junto al círculo cercano, pudo salvarse por aviso de una deidad que le indicó que debía construir una embarcación. Y bueno, pues en los relatos del Midrash habla de que Noé no era en sí una persona ejemplar, como muchas veces está pensado, ¿no? No era una persona que literalmente una persona que diríamos que tuviera un gran grado de integridad, no, sino que vemos más adelante en los relatos bíblicos, de los relatos de Noé, de Noah, es de que aparece desnudo en una cueva, que no aprendió, sino más bien recordó cómo hacer el vino, ya que fermentó las uvas y a través de esas uvas empezó a hacer el vino, ¿sí? Entonces, esa es la idea del vino en sí. La idea del vino viene de la idea de la sangre, ¿sí? Cuando vemos que dicen esta es la sangre, ¿verdad? Y esta es la carne. Realmente ahí hay una mala interpretación ahí, que más adelante vamos a platicar de eso. Realmente la idea del vino representa la sangre. Desde hace muchas generaciones es representado como la sangre. Entonces los que no eran tan perversos preferían tomar vino que a tomar sangre humana o sangre de animal, ¿sí? Entonces Noé vuelve a retomar la historia, cuenta que
que se metió en una cueva por días tomando vino y llega su hijo y lo encuentra desnudo y dice que cuando lo encuentra desnudo, ahí dice que ahí dicen diferentes versiones, pero en una versión más allegada habla que el Midrash dice que literalmente su hijo lo violó. Imagínate. Y de ahí nació la ciudad de Sodoma y Gomorra, de esa generación, de ese hijo que atentó contra su padre. O sea, Noé en aquella época pues era una persona que le gustaba tomar, que le gustaba la parranda, que le gustaba el cotorreo, ¿sí? Y bueno, pero en aquella época, entre toda esa gente, en toda esa perversidad, en toda esa degradación humana, Noé prácticamente era un santo. O sea, los niveles de maldad, de perversidad que se movían en aquella época, Noé literalmente era un justo, ¿sí? Que hoy en día vemos niveles de maldad increíbles que se mueven en las sombras, ¿no? Pero bueno, el diluvio bíblico de Noé, según la narración de la Torá, del Antiguo Testamento, el diluvio fue medido de Dios, utilizó para erradicar el mal de violencia, corrupción que existía en los seres que habitaban la tierra en ese momento. Sin decirlo específicamente, el texto se refería a los gigantes, los nefilins, los ángeles caídos, descritos en detalles en el libro de Enoch. Y bueno, pues hablando sobre el libro de Enoch, bueno, más bien no quiero hablar un poquito sobre el libro de Enoch, vamos a continuar con esta temática. En Génesis 6, 4, 7, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y se dice que estos varones de renombre eran del signo Cáncer, porque eran regidos bajo emociones muy, muy fuertes, muy, muy oscuras. Y no que el signo Cáncer quiera decir que es oscuro, porque yo soy del signo Cáncer. Y bueno, pues en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh, de Jehová. En Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Y así vemos viendo diferentes pasajes desde Génesis 6 del 14 al 15 podrás observar todas estas temáticas, toda esta historia. Y edificó Noé un altar a Yahweh, a Jehová, y tomó a todos animales limpios y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová a su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque intentó del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y bueno, pues cuando hablamos de corazón, cuando dice que todo ser humano desde su juventud ni volverá a destruir todo ser viviente, que todo ser humano tiene un cierto grado de oscuridad en su corazón, no está hablando del corazón del pecho, no, está hablando del inconsciente colectivo, ya que la palabra corazón está mal traducida ahí, ya que la palabra corazón quiere decir cerebro, ya que aquí
realmente los que han traducido la Biblia han puesto muchas cosas para que no te enteres. ¿Y cómo lo sé esto? Bueno, pues lo sé porque 2 años estuve estudiando, tengo una licenciatura en historia del primer siglo, y bueno, pues aunque a veces no me gusta hablar de esto porque realmente no me gusta hacer mucha alusión a esto, simplemente me considero un investigador, así, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar del diluvio babilónico. ¿Cómo se llama el diluvio babilónico? Utnapitim, así como lo escucha, Utnapitim. La epopeya de Gilgamesh es un extenso poema que narra las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk, quien probablemente vivió en el reino hacia el siglo XVII a.C. aproximadamente. La epopeya, muy posterior al reinado, recoge y elabora las leyendas que circulaban sobre la tradición oral. El poema, originalmente del origen sumerio, contiene un capítulo en que se relata la historia de una gran inundación, con algunos pasajes idénticos a los bíblicos. Existen varias versiones de este poema, siendo la más completa la hallada en la biblioteca del rey asirio de Asurbanipal en el año 669 a 631 a.C. Legendario rey reconquistó Babilonia en su palacio a Nínive, que está escrita en acadio. Y bueno, pues el pueblo de Nínive también era un pueblo que se dice que iba a ser destruido por un tsunami, literalmente. Pero también vemos como el maestro Yeshua, el maestro Jesús, hace mención al pueblo de Nínive, y hace mención a Salomón, y hace mención a la reina del sur. La Biblia, este es un códice, este es un código que el Maestro Jesús literalmente lo estaba dando para este tiempo. Más adelante vamos a hablar sobre estos códices que existen y que vamos a descifrar juntos tú y yo. Y bueno, de la epopeya de Gilgamesh, la cual está fraccionada e incompleta, pero aún así es elegible. Es la que contiene la narración del diluvio y forma parte de la colección del Museo Británico. Pues literalmente en el Museo Británico ahí podrás encontrar diferentes textos de los sumerios, y también hay una esfinge, como la esfinge de Egipto, pero a menor escala en el Museo de Francia. En la mera capital de Francia hay un museo, no recuerdo exactamente el nombre porque el nombre es un poco complejo, pero lo puedes buscar, el museo principal de la ciudad de Francia, del país de Francia. Y bueno, pues ahí hay una estatua a menor escala donde en la parte de abajo aparece el nombre de Moisés, su nombre original en egipcio. Y bueno, pues este es un dato que te quiero compartir. El Noé de esta versión se llama Utapitim. La etimología del nombre se compondría de 2 elementos, Ut, del cual no se ha encontrado una explicación satisfactoria aún, y Napitishim, que va con relación con Nefelín. ¿Y qué es Nefelín? Nefelín son los venidos de las estrellas, los dioses con D pequeña. Este segundo elemento es el babilónico antiguo, que significa aliento y extensión, vida, derivado de la palabra consonántica NPSH, infinito, Nepachu, que respira. Y en el caso genitivo sería un compuesto de la vida. La Biblia del diluvio cuenta que hubo una época en que los dioses vivían junto a los humanos. Esa es la época de oro.
donde vemos la Atlántida, vemos esas pirámides de Egipto que fueron construidas. Es más, se dice que las pirámides de Egipto las empezaron a construir desde la punta hacia abajo. Imagínate. O sea, es más, se dice que no usaron la fuerza física. Tanto así, imagínate esa época. Pero como en todo, siempre hay una dualidad. Siempre hay un lado oscuro. Y bueno, pero un día estos decidieron acabar con la raza humana mediante una gran inundación, dado que estos no paraban de molestar a los dioses con su actividad. Ya que, ¿qué actividad era? Pues eran muy sexuales, hacían sacrificios, derramamientos de sangre, muchas cosas muy aberrantes, de verdad, ya que hay dioses caídos que literalmente viven en las sombras de seres de mucha oscuridad, de verdad, y que bueno, pues tal vez no creas en esta temática, pero yo siempre pregunto, ¿de dónde vienen esos pensamientos oscuros? ¿Realmente has visto algún pensamiento? Eso te pregunto. Y bueno, Utnapishtim dijo a Gilgamesh: te revelaré, Gilgamesh, una materia oculta y un secreto de los dioses te diré. Surupak era antigua como lo eran los dioses de su interior. Cuando sus corazones impulsaron a los grandes dioses a suscitar el diluvio, estaban Anu, su padre, el valiente Enlil, su consejero Ninurta, su asistente Ennuge, su irrigador Nikiku, también estaba presente con ellos. Enki, una de las principales deidades y creador de la raza humana en las leyendas sumerias, contrariado con la determinación de los demás dioses, decide alertar a Utnapishtim de la inminente inundación, hablándole a través de las paredes de la choza de Utnapishtim. Le da la orden a este constructor de nave y subir a esta a todas las especies vivientes. Y bueno, pues ese es el relato de Génesis 6:14 en la versión sumeria. Realmente es súper interesante cómo todas estas culturas ya hablaban de estos eventos que son toda una realidad. ¿Cómo es que son una realidad? ¿Cómo puedo comprobar que esto ha sucedido? Bueno, la teoría de Darwin dice que en un momento la Tierra estaba en caos y que la Luna estaba fuera de órbita. ¿Cómo es eso? Ya que la Luna es la que rige sobre las aguas. Cuando hay luna llena, la marea del mar se alborota. Cuando hay un eclipse lunar, solar, ¿qué es lo que pasa? Que mueve la energía de la luna o del sol, y eso hace que pase lo que está pasando hoy en día. Pero que la comunidad científica no lo ha querido reconocer así. ¿Por qué? Porque tendría que perder muchos años de historia, y que realmente volver a reescribir la historia cuesta mucha plata, mucho dinero. Entonces hay muchos, y lo entiendo, pero bueno, para eso estamos aquí tú y yo, para poder charlar de esto. Y realmente con esto no te quiero decir que tengo la verdad absoluta, pero sí te lo puedo compartir mi punto de vista, y que tú investigues y que tú hagas un trabajo de investigación junto con nosotros
para que tú te des cuenta de la realidad en la que vivimos hoy en día. Entonces dejé de salir todo a los 4 vientos y os ofrecí un sacrificio. Gilgamesh dice, vertí una vibración en la cima del monte. Los dioses olieron el sabor, los dioses olieron el dulce sabor, los dioses se apiñaron como moscas en torno al sacrificante. Después de esto, la gran diosa se compromete a no volver a destruir nunca más a la humanidad. Esta es la versión sumeria del diluvio universal. ¿Por qué dice que se alborotaron los dioses? Los dioses olieron el sabor. O sea, literalmente a través del olfato, estos dioses pueden sentir el placer. ¿El placer de qué? De la sangre. Porque lo que estaban pidiendo era un sacrificio de sangre. Y todo aquel que va en contra de la vida no es parte del ser. Ya que en la versión hebrea dice, en el principio los Nefelins o de los Elohim, los Elohai, ¿verdad? Ya que la palabra Elohim es plural y si la traduce al español quiere decir dioses. En el principio los dioses, o sea, de la misma historia sumeria también. Hay mucha influencia sumeria en el hebreísmo. Y bueno, continuando con esta temática, dice, cuando el fin llegó, no olvidaré, recordar estos días sin jamás olvidarlos. Luego de un altercado con Enki y Enlil, su hermano, quien había planificado el exterminio de la humanidad del diluvio, aquí había 2 hermanos. Uno era bueno, que es Enki, y Enlil. Enlil era el que estaba en contra de la humanidad, pero Enki quería que la humanidad se salvara. Creía todavía en la bondad del ser humano, pero Enlil realmente no creía y realmente quería exterminarlo todo ser viviente. Esa es la historia sumeria. Dice, con el diluvio bendijo a Utapitim y su mujer, designándolos como semejantes a los dioses. Prácticamente el Noé y su esposa en la historia de los babilónicos fueron al final considerados dioses. Y aquí suena muy interesante porque cuando Adán y Eva comen del fruto son considerados dioses, porque le dicen, ahora eres como nosotros, ahora tienes los poderes, ahora ya te acordaste de quién eres realmente y no nos conviene. Esa es otra temática que podríamos seguir platicando más adelante. Vamos a tener un experto en antropología e historia. Vamos a hablar con él si nos da la oportunidad de hacer un programa específico sobre el Génesis. Y creo que pasaríamos años ahí con el Génesis solamente. Una temática muy interesante. A esto Enlil subió al borde del barco, cogiéndose de la mano me subió y bordó. Subió a mi mujer, abordó e hizo que se arrodillara a mi lado. De pie entre nosotros, tocó nuestras frentes para bendecirnos. Hasta ahora, Utapishtim fue tan solo un humano. Ese era el nombre de Noé en la versión sumeria. Utnapishtim fue tan solo humano. En adelante, Utnapishtim y su mujer serán como nosotros, dioses. Literalmente se convirtieron en dioses. Y bueno, esta es la versión sumeria. Prácticamente se nos fue el tiempo como agua.
me comprometo a hacer la segunda versión del diluvio universal, porque todavía hay mucho que hablar, de verdad. Hay que hablar del diluvio sumerio de Sisudra, hay que hablar del diluvio de los aztecas, hay que hablar de los diluvios de los indios Hopi, hay que hablar de la transición griega, hay que hablar del diluvio de los romanos, el diluvio de los egipcios. Y bueno, hay mucho tema que hablar en esta temática. Pues prácticamente también está la versión védica hindú del diluvio Manu. Y bueno, pues hay mucho que hablar. Bueno, pues antes de continuar, pues estuvimos hablando sobre el diluvio universal. Estuvimos hablando solamente una pequeña introducción sobre el diluvio universal en las diferentes culturas. Todavía nos sobran más culturas y te prometo que lo vamos a seguir desmenuzando juntos. Créeme, no sentí el tiempo, pero es que realmente cuando hablamos de estas temáticas son apasionantes. Y bueno, vamos a continuar con la parapsicometría, sobre las leyes universales que rigen el universo y que rigen al ser humano, que rigen a los dioses. Y bueno, vamos a entrar en una temática un poco más científica, pero también va al mismo tema. Bueno, tercera ley de autorrecurrencia o tubo toro. Ahora bien, existe una tercera ley, la ley de autocurrencia, que ocurre cuando la espiral áurea que surgió del vacío completa un ciclo y recurre sobre sí misma. Es la espiral dorada que llega a los límites impuestos por pi y comienza el giro para circunscribirse en la esfera y llegar a torcerse y tocar el otro lado de la esfera. Es el momento en que construye el toroide las ondas sinusoidales, es decir, los vórtices toroidales. ¿Qué quiere decir con todo esto? Quiere decir con la esfera, con el toroide, con el pi. ¿Qué quiere decir toda esta temática, todas estas palabras? Pues prácticamente lo resumimos en los agujeros de gusano, o lo que también conocemos como la teoría de supercuerdas. Almacenan inercia cuando la onda particular recurre en el punto cero, que es lo que habíamos hablado el día de hace el programa anterior, donde hablamos sobre cómo los textos antiguos hablan de Elías, que él escribía que en algún momento el universo se iba a hacer un pergamino. Esa es la teoría de cuerdas, que el universo se expande y se vuelve a encoger por inercia propia. Y bueno, la onda partícula también puede representar cualquier evento de nuestra vida, hasta que no llegue el momento de que esta experiencia gire sobre sí misma. Y realmente pues es así como trabaja esta tercera ley, hasta que no llegue el momento de que una experiencia gire sobre sí misma, hasta que una persona no se conozca a sí misma. Realmente cuando no te conoces a ti mismo, esta ley o esta situación llegan circunstancias que no te esperabas y dices, oye, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si soy una persona que pues soy una persona íntegra, soy una persona que, digámoslo así, paga los taxes, soy una persona que no le debe a nadie, soy una persona recta. Pero ¿qué pasa cuando dejas tu lado espiritual?
Cuando descuidas esa parte del ser, pues empiezan a empezar a poner acontecimientos. ¿Pero para qué? Para simplemente recordarnos de nosotros mismos, quiénes somos en realidad, ¿sí? No se puede completar el ciclo toroidal. Esto ocurre en muchos niveles, ya que el toroide, cuando termina un ciclo en sí mismo, comienza otro ciclo en una escala diferente de percepción, que esta es la ley donde literalmente cuando dejamos ciclos abiertos, cuando no completamos un ciclo, cuando dejamos cosas incompletas, cuando empezamos un proyecto y no lo terminamos, en algún momento el universo nos vuelve a confrontar con esta parte para concretar y realmente llevar a cabo lo que ya teníamos destinado a hacer. Pues prácticamente así es como se trabaja el universo y que nos influencia inconscientemente y psicológicamente desde la neurociencia. En parapsicometría, esta ley la entendemos como el ciclo que completa una experiencia para cerrarse sobre sí misma, pero siempre dejando un hueco en el centro. El problema que puede surgir aquí es cuando una persona cree que es una esfera sin darse cuenta que en realidad es un toroide, donde todos los eventos están concatenados a todos los demás o que están relacionados a todos los demás. La realidad interior codifica la realidad exterior y viceversa. Cierra el ciclo y no se abre a recibir un nuevo ciclo toroidial, o más bien toroidial. Y bueno, pues prácticamente es así como se trabajan las leyes universales cuando dejamos ciclos abiertos y realmente no los cerramos, ya no vuelve a ser lo mismo. Por eso es que en metafísica o en física cuántica se dice que todo está relacionado con todo, que nunca dejas de separarte de esa persona, ¿sí? Entonces existe una correlación. Por eso es que es muy importante cerrar ciclos con las personas, cerrar ciclos en nuestras vidas, para que ese vacío, que prácticamente la teoría es esta, que cuando tú no cierras un ciclo o cuando yo no cierro un ciclo, se abre un vacío dentro de nuestro interior. Pero y que muchas veces las personas inconscientemente, porque todos lo hacemos de alguna forma en algún momento, sí, todos inconscientemente sentimos un vacío y lo queremos llenar con algo o con alguien. Hay personas que se meten en una relación tras otra relación, hay otras que se meten en drogas, otras que se meten en el alcohol, o otras que se intentan de evadir de diferentes formas, ¿no? Entonces esta es realmente la teoría que habla. Se crea un vacío en el centro del universo, y tú eres el centro del universo, tú eres parte del universo, ¿sí? Entonces se crea ese vacío que no se llena con nada. Simplemente se puede llenar con algo que es irreemplazable, con las características del ser, con el amor, con la compasión, con la ternura, con la luz, con la vida, con todas esas características que realmente tenemos como seres humanos y que podemos transformar la realidad en la que estamos viviendo hoy en día. Y eso que vemos el tsunami, que vemos un temblor, que vemos todo lo que está pasando, es parte de un vacío colectivo, es parte de un vacío que el ser humano inconscientemente se une con otro ser humano y se crea el vacío. Se crean catástrofes a través de los pensamientos, y esto no es un cuento de hadas. La neurociencia habla de que nuestras neuronas son tan poderosas que pueden comunicarse con otras neuronas sin importar la distancia o el tiempo.
así como lo oyes. Esto es neurociencia. Los neuronas espejo se conectan entre sí con otro ser humano. Por eso es que hay personas que de repente dices, oye, no sé por qué siento que esta persona ya la conozco en alguna parte de mi vida, aunque nunca la hayas visto. Sí, pero alguna vez en un pensamiento en el universo concluyeron, o a lo mejor en un grupo de personas en un pensamiento positivo que tú lanzaste o un pensamiento negativo que tú lanzaste, cual sea las dos cosas, porque el universo no él simplemente obedece la orden. Él no conoce, esto es bueno, esto es malo, simplemente se manifiesta, ¿sí? Entonces esa es la idea de esta ley, ¿sí? Es muy interesante toda esta temática. Y bueno, pues esto es lo que realmente está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces de repente inconscientemente creamos un vacío dentro de nosotros, ¿sí? Entonces pues prácticamente es así como se mueve el universo. Y es una realidad, estamos hablando desde un punto científico, antropológico, psicológico, espiritual, biológico, todos los puntos que la ciencia requiere, y que también desde el aspecto espiritual, ¿sí? Se dice que los agujeros negros realmente son la manifestación del vacío, ¿sí? Y bueno, ya en alguna parte del programa platiqué mi experiencia con un agujero negro. Yo, no sé, como diría el gran maestro Pablo de Tarso, diría, no sé si fue en el espíritu o fue en la carne, pero sé de un hombre que estuvo a las orillas de un agujero negro y que pudo ver y observar lo que hay a través de un agujero negro. Lo que hay a través de un agujero negro son otras constelaciones, son otros universos, un universo sobre otro universo y otro universo sobre otro universo, universos paralelos. Y esa fue mi experiencia. Literalmente no sé si fue del espíritu o de la carne, pero yo lo sentí. Y cuando desperté ya habían sido la 1 de la tarde. Prácticamente me dormí a las 10 de la noche y desperté a la 1 de la tarde. Y cuando desperté literalmente mi cuerpo estaba congelado, porque yo no sabía nada sobre el universo. Pero mi experiencia a través del universo, pude sentir la frialdad que se siente el universo, y la magnitud la pude escuchar y sentir y percibir lo que es estar al lado de un agujero negro. Es increíble y es una experiencia mía personal, a mí no me la contaron. Yo anteriormente era una persona completamente incrédula a todo esto, pero cuando empiezas a tener tus experiencias personales propias con el ser, con Dios, con el Creador, con Yeshua, con Jesús, con el universo, realmente empiezas a contar por tus propias experiencias. Y realmente no vivamos de las experiencias de los demás, vivamos de nuestras propias experiencias. Experimenta, date la oportunidad de percibir lo que el universo te quiere regalar. Y bueno, de antemano quiero dar gracias a todos los amigos que amablemente nos están regalando en este momento un like it, a todos los amigos que en este momento están comentando, a todos los amigos que en este momento están compartiendo este programa, a todos los amigos que en este momento están escuchando este programa, o que de repente están comentando este programa y están diciendo, mira, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué piensas de la versión del universo, de las leyes universales, de la ley de la vida? ¿Qué piensas del diluvio universal? ¿Qué piensas del diluvio babilónico? ¿Qué piensas del Midrash? ¿Sí? Ya, ¿qué piensas de
de la historia no contada de Noé, ¿verdad? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Sí? Y a los amigos que están escuchando en este momento a través de Spreaker, a través de eBooks, a través de Google Plus, a través de YouTube, a través de Facebook, por tus likes, por tus caritas, por tus comentarios, por hacer este programa tuyo. Y bueno, envíanos comentarios qué tema te gustaría que charlamos, o si tú tienes una experiencia que platicar, te invito a que nos envíes un inbox o que nos envíes tu información a través de las redes sociales. Esto fue la biblioteca de Slomo. Abre tus sentidos a otras realidades. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Misael García y para mí fue un privilegio estar contigo. Nos vemos la próxima vez para seguir platicando de más misterio, de más historia, de más antropología, de más biología, de más ciencia. Hasta la próxima. Gracias por tus descargas, gracias por tus likes, gracias por compartir este programa y hacerlo tuyo. Hasta la próxima.